Bien. Hola, buenos días. Buenos días, Doc. Buenos días. Sí. Ya tengo aquí. Ay, pero no sé dónde ponerle. Espérame. Hola, buenos días. Hola, doctora, buenos días. Sí me escuchan ya, creo, ¿verdad? Ujú. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy y vamos a ver síndrome de radiación aguda. Bueno, pues tenemos que, en cuanto a la radiación total, tenemos que pues prácticamente toda la evidencia que tenemos o los datos que tenemos en cuanto a esta es por los experimentos que se han hecho con animales y que proporcionan la mayor parte de estos datos. Y pues gracias a ello tenemos una comprensión significativa de los mecanismos de muerte que ocurren después de la exposición a la irradiación. Y a nivel humano, pues también tenemos que hay datos que se han extraído de experiencias en radioterapia y de sobrevivientes japoneses, sobre todo en Hiroshima y en Nagasaki, y que han sido también víctimas de algunos otros accidentes, como en instalaciones nucleares, incluidos el de Chernobyl y el de Tokaimura en Japón. Estas diversas fuentes nosotros pues tenemos una mejor comprensión significativa de todos los eventos que ocurren posterior a una. Que después de Israel seguía el reino de ¿Me escuchan? No se escucha.
No, no se escucha, doctora. Se inactivó tu sonido, Janet. Y un favor, ¿podrás poner la pantalla completa de la presentación también? No escuchamos. Janet, ¿estás ahí? Está inactivo tu sonido. ¿Me escuchan? Ya. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ya ¿Puede, te escuchamos. puede iniciar, doctora? No le escuchamos. Y Ay, pon la pantalla completa de la presentación porque se ve como si estuviéramos editando el PowerPoint. a ver. No sé si ahí ya se ve mejor. Sí. ¿Sí? Creo que no me escucharon nada, ¿verdad? Voy a volver a empezar. Sí, por favor. Y bueno, entonces pues vamos a comenzar con el síndrome de irradiación total. Pues tenemos que la mayoría de los datos o la mayoría de la evidencia que tenemos respecto a este síndrome, pues son datos que se han recopilado pues de experimentos con animales, pero a nivel humano pues los datos o la evidencia que tenemos es por experiencias en radioterapia y en sobrevivientes japoneses, principalmente de Hiroshima y Nagasaki, y algunas otras víctimas de accidentes en instalaciones incluidas como el Chernobyl y Tokaimura en Japón. Y a partir de todos estos datos y todas estas evidencias que hay a través de la historia, pues es que nosotros podemos tener una comprensión significativa de cómo es cuál es la sintomatología o cuáles son los síndromes que se presentan posterior a una exposición corporal total de radiación ionizante, y lo cual actualmente pues está bien documentado. Tenemos que estas son las fases que se presentan en un síndrome de irradiación aguda. Hay una exposición a radiación y posteriormente se presenta el síndrome prodrómico. En este, bueno, pues su duración y los síntomas característicos que se van a presentar en este van a depender sobre todo del tiempo en respecto a la exposición y sobre todo de la dosis expuesta, como ya vamos a ver más adelante. Posteriormente a este síndrome prodrómico, pues viene el periodo latente. En este generalmente la bibliografía pues reporta que hay una mejoría de la sintomatología respecto o de los síntomas que se presentan del síndrome prodrómico. Es decir, pareciera que el paciente va mejorando. Posteriormente se presenta la enfermedad manifiesta. Aquí ya es cuando, dependiendo de la dosis expuesta, pues se presentan diversos síndromes, como ya vamos a revisar más adelante, el síndrome cerebrovascular, el síndrome hematopoyético, también el síndrome gastrointestinal. Y posterior a esto, en caso de que el paciente sobreviva o que haya una recuperación secundaria a medidas intensas que también ya vamos a ver, pues puede haber recuperación del paciente o puede presentarse la muerte. En cuanto a este término, el LDC-50 es la dosis que sería fatal para el 50% de la población. Se estima que para adultos jóvenes sin intervención médica, pues la LD50 es entre 3 y 4 grays, pero puede ser incluso menos para aquellos pacientes muy ancianos o para aquellos pacientes más jóvenes. Y en aquellos pacientes que pues fueron sometidos a ciertas medidas, a antibióticos y demás, pues puede elevarse esta LD50 hasta 7 grays, como fue en el caso de algunos de los pacientes o personas del accidente de Chernobyl. Y las medidas intensas, pues que también ya vamos a revisar más adelante, pues incluyen factores de crecimiento hematopoyético, antibióticos y infusiones. Y incluso para aquellos pacientes que presenten el síndrome hematopoyético, pues la LD50 puede elevarse hasta 8 a 9 grays. Y pues tenemos que, como ya comentamos, los diversos síntomas y signos que forman el síndrome prodrómico humano, pues van a variar del tiempo de inicio y de la dosis a la cual fue expuesta. Tenemos que en aquellas personas que se exponen a decenas
de Grace a dosis excesivas, pues se puede esperar que todas estas personas pues muestren todas las fases prácticamente del síndrome. Y a dosis más bajas, pues las predicciones de dosis efectos son difíciles de realizar debido a diversas interacciones, pero pueden presentar principalmente infecciones, las cuales llegan a ser mortales, y puede también haber anemia y hemorragia. Y en esta gráfica, pues únicamente les muestro cuáles son los síntomas y algunos signos que se pueden presentar, y la mayoría son pues neuromusculares, y también puede haber anorexia, náusea y vómito, pero cuando la dosis es supraletal, incluso puede presentarse diarrea inmediata, puede haber también hipotensión y pueden presentar fiebre. Y bueno, pues ya comentamos que la enfermedad manifiesta, o como tal los síntomas que se van a presentar, pues van a depender generalmente de la dosis a la cual fue expuesta el paciente. Tenemos aquí esto como introducción. El síndrome cerebrovascular pues se va a presentar a dosis muy altas, a dosis excesivas, alrededor de 100 Grays. Y en estos pacientes generalmente la muerte se presenta de manera temprana, ocurre entre 24 a 48 horas después de la exposición. Y esto, bueno, pues parece que ahí la explicación fisiopatológica, pues hay un resultado, es un resultado del colapso neurológico y también cardiovascular, pues que da como resultado este síndrome, y que posteriormente culmina en una muerte temprana. Y para el síndrome gastrointestinal tenemos que este es un síndrome que se presenta a dosis intermedias, esto entre 5 a 12 Grays, y generalmente la muerte ocurre más tardíamente, entre 9 o 10 días. Generalmente aquí los pacientes lo que presentan es diarrea sanguinolenta, y hay una destrucción extensa de la mucosa gastrointestinal, que vamos a ver también más adelante, pero bueno, pues esta sería la justificación para la presentación de este síndrome. En cuanto al síndrome hematopoyético, pues tenemos que se presenta a dosis más bajas, entre 2.5 y 5 Grays. Y en la muerte pues ocurre varias semanas o varios meses después de la exposición, y es causada pues por los efectos o las alteraciones que se producen secundarias en los órganos formadores de la sangre. Y en cuanto vamos a empezar pues ya de lleno con el síndrome cerebrovascular. Ya dijimos que se presenta de manera temprana, la muerte se presenta entre 24 a 48 horas después, y generalmente pues es el resultado de la exposición a radiación a dosis muy altas, esto hasta de 100 Grays. Y ya vimos cuál es la explicación fisiopatológica, y vemos pues que estos pacientes presentan este cuadro clínico. Generalmente presentan datos de desorientación, tienen náuseas y vómitos intensos. También hay pérdida de la coordinación de los movimientos musculares, incluso pueden presentar disnea, y como vemos la diarrea también es un síntoma que está presente en este. Y pues aquí nada más les muestro esta lámina. Pues tenemos que en la historia pues hay varios casos. En este caso se trató de un hombre de 38 años de edad, el cual pues igual presentó un accidente de radiación en 1964 en una planta de recuperación de uranio, y en este paciente pues se estima que recibió una dosis alrededor de 88 Grays, y él pues únicamente en el momento de la exposición pues refieren que no perdió el estado de alerta, únicamente refieren que haber visto un destello, fue lanzado hacia atrás, y posteriormente a esto pues únicamente pudo correr a algunos metros de distancia después del accidente, pero inmediatamente pues él se quejó de calambres abdominales y de cefalea. También presentó incontinencia fecal y diarrea. Sin embargo, al día siguiente, pues el paciente estaba cómodo, al presentar tenía mejoría de sus síntomas, únicamente estaba un poco irritable, un poco inquieto. Y quizás aquí es donde podemos nosotros concluir que se trata de la fase latente del síndrome de radiación aguda. Tal vez en este momento es cuando ese paciente lo presentó. Sin embargo, al segundo día del accidente, pues al parecer su estado ya presentaba deterioro, él estaba inquieto, estaba fatigado y tenía una visión alterada, y la presión únicamente se podía mantener de manera difícil, pero posteriormente se presentó desorientación y estuvo chocado. Entonces esto ocurrió 6 horas antes de su muerte. Finalmente él falleció a las 49 horas después del accidente, y pues se trata de un
de una presentación clásica del síndrome cerebrovascular, que dijimos que se presentaba entre 24 a 48 horas. Pues este paciente murió a las 49 horas. Y aquí tenemos otro caso. En este caso se trata de un trabajador de Los Álamos. Esto ocurrió en 1958. También estuvo expuesto a un accidente de radiación y de él se cree que recibió una dosis total entre 39 y 49 grays, pero que quizás algunas partes de su cuerpo habían recibido hasta 120 grays. Él inmediatamente, después del accidente diferente del caso previo, pues entró en shock inmediatamente, es decir, perdió el estado de alerta casi inmediatamente, a los pocos minutos, pero sin embargo a las 8 horas pues no se encontraron linfocitos en su sangre circulante y prácticamente hubo un bloqueo urinario completo a pesar de la administración de cantidades abundantes de soluciones y de la reanimación importante que se le dio. Y este paciente pues también es otro caso clásico del síndrome cerebrovascular, como hubo colapso circulatorio, la fisiopatología de este síndrome, y pues este paciente falleció a las 35 horas después del accidente. Y pues en este síndrome también pues se ha dilucidado que la causa inmediata de la muerte probablemente sea también a un daño a la microvasculatura, esto como resultado de un aumento en el líquido cerebrovascular debido a la formación de los pequeños vasos, y como esto resulta en una acumulación de la presión en los huesos del cráneo y termina por un síndrome de presión intracraneal también. Y bueno, pues vamos a empezar con el síndrome gastrointestinal. Este síndrome pues tenemos que se presenta la muerte más tardíamente, entre 3 y 10 días, y bueno, pues es resultado de una exposición corporal total a dosis de 10 grays. Y pues cuando los humanos, los mamíferos se exponen a estas dosis mayores de 10 grays, pues es muy probable que se presenten los datos clásicos de este síndrome gastrointestinal. Y bueno, pues este es el cuadro clínico pues, de este síndrome. Los pacientes presentan náuseas y vómitos también, además de diarrea, pero en estos pacientes pues la diarrea tiene la característica de que es una diarrea muy prolongada, esto alrededor de 10 días. Incluso pueden presentar deshidratación secundaria a esta, presentan anorexia y letargia también, además de emaciación y pérdida de peso. Y la muerte, pues, como ya dijimos, ocurre a los pocos días, y tampoco, pues, no se ha registrado en la bibliografía, pues, que haya algún sobreviviente a que haya recibido una dosis de 10 grays. Y, bueno, pues, los síntomas que aparecen en la muerte, pues, se atribuyen principalmente a la denudación del revestimiento epitelial del tracto gastrointestinal secundario a la radiación. Oye, es que no me permite cambiarle. Y bueno, pues aquí en esta ilustración pues podemos observar, bueno, sabemos que el epitelio gastrointestinal pues es un ejemplo clásico de tejido de autorrenovación, y sabemos también que las células madre de las criptas pues estas generalmente se dividen rápidamente y proporcionan las células que se diferencian para formar el revestimiento de las vellosidades. Y bueno, pues cuando hay exposición a radiación esto pues prácticamente no ocurre. La radiación mata las células de las criptas, y entonces pues se corta este suministro de células para cubrir estas vellosidades. Entonces lo que ocurre pues es que se pierde todo este círculo que hay entre las vellosidades y el flujo sanguíneo. Entonces puede haber aquí pérdida de líquidos importante y también infecciones importantes secundarias. Y bueno, pues estas dosis de radiación de 10 grays pues producen esterilización de una gran proporción de estas células, principalmente en las criptas, y pues al cabo de unos días estas vellosidades comienzan a encogerse, comienzan a cortarse, y finalmente el revestimiento del intestinal pues queda completamente desprovisto de vellosidades. Esta tasa de pérdida celular pues va a depender también de la dosis, pero arriba de 10 grays es cuando se presenta.
Y cómo ocurre el cronograma preciso de estos eventos y el tiempo requerido antes de que el intestino esté completamente desprovisto de estas células, pues varía especialmente o dependiendo de la dosis. Y en humanos, pues ya comentamos que esto ocurre alrededor de los 9 a 10 días, así como también la mortalidad. Y bueno, pues aquí nada más comentarles otro caso. Esto ocurrió también en un paciente que también tuvo una exposición a un accidente de radiación. Y pues en este pues tenemos que se trata de un hombre de 32 años que ingresó al hospital una hora después de que tuvo el accidente, y pues él se cree que tuvo una exposición alrededor de 11 a 20 grays, pero que pensamos que a lo mejor tuvo una dosis más alta en sus manos. El paciente, pues esta fue los síntomas que presentó. Vomitó en múltiples ocasiones tras horas después de la exposición, pero al sexto día pues presentó datos de hilio paralítico severo, que únicamente se podía aliviar mediante succión gástrica continua, pero para el séptimo día pues ya se observó que presentó heces líquidas, igual sangre oculta en heces, y al noveno día ya hubo ahí, al noveno día de la irradiación, pues ya presentaba datos de alteración circulatoria. Y en el momento de la muerte es que se observó primera vez ictericia y también hubo hemorragias cutáneas. Es que no me permite mover, pero no sé por qué. Y bueno, pues tenemos también que durante el accidente de Chernóbil, pues incluso está escrito que varios de los bomberos, incluidos aquellos que sí fueron llevados a trasplantes de médula ósea secundario a que presentaron un síndrome hematopoyético, pues murieron entre una semana y 10 días posterior a la exposición, pero ellos pues se cree que presentaron este síndrome gastrointestinal clásico, ya que presentaron pues los síntomas característicos que ya platicamos. Y en cuanto al síndrome hematopoyético, pues tenemos que se presenta cuando hay exposición a dosis incluso más bajas, esto entre 2.5 y 5 grays. Y tenemos que la muerte ocurre varias semanas a 2 meses después de la exposición a la radiación, y pues esta es causada por los efectos o las alteraciones que se producen en los órganos formadores de la sangre. Y también a este síndrome hematopoyético se le conoce como síndrome de muerte de la médula ósea. Y bueno, las células precursoras sintéticamente activas, pues también de igual manera son esterilizadas, así como lo que ocurrió en el tracto gastrointestinal, esto por la radiación, y esto disminuye entonces el suministro de los glóbulos rojos, de glóbulos blancos y también de plaquetas. Y solo cuando estas células circulantes comienzan a destruirse, entonces el suministro de nuevas células de la población precursora agotada, pues resulta inadecuado para poderse reemplazar, y es como se hace evidente el efecto total de la radiación o como se presenta este síndrome. Y bueno, pues los humanos desarrollan signos de daño hematológico, pero lo que ocurre es que se recuperan mucho más lentamente que la mayoría de otros mamíferos. Y la incidencia máxima de muerte humana por daño hematológico ocurre generalmente 30 días después de la exposición. Sin embargo, pueden presentarse todavía hasta 60 días después de la exposición, es decir, hasta 2 meses después de la exposición a la radiación. Y
tenemos que estos generalmente se presentan 3 semanas después de la exposición a radiación y generalmente lo que ocurre o los datos clásicos de este síndrome hematopoyético, pues hay hemorragias, también hay caída del recuento de plaquetas y secundario a esto pues el sangrado. También hay infecciones importantes que llegan a ser letales y algunos otros síntomas que se presentan son fatiga, petequias, ulceraciones en la boca y la pérdida del vello corporal también ocurre en este momento, generalmente 3 semanas después de la exposición a la radiación. Y la muerte ocurre generalmente en esta etapa. Esto a menos que la médula ósea pues haya comenzado a regenerarse a tiempo, lo que ya comentábamos, generalmente después de de la presentación de una enfermedad manifiesta o de alguno de estos síndromes, pues o bien pueden presentarse generalmente la mayoría de las ocasiones la muerte, o bien si hay un tratamiento adecuado, si hay una adecuada reanimación, y si hay a veces el tratamiento para, por ejemplo, estas infecciones que en la mayoría de los casos pues son una causa importante de muerte, pues el tratamiento con antibióticos también es el tratamiento que se recomienda o que se da a estos pacientes, además del factor de crecimiento de colonias hematopoyético. Y también tenemos que, a consecuencia del accidente de Chernobyl, bomberos y trabajadores que padecían el síndrome de radiación temprana, pues recibieron dosis superiores a un Gray. Estos pues igual se hospitalizaron, pero aquellos que sufrieron insuficiencia medular grave fueron llevados 35 de ellos a trasplante de médula ósea. Sin embargo, aunque muchos de ellos tuvieron compatibilidad inmunológica y demás, finalmente 13 fallecieron. Y el resto, pues como ya comentamos, se recuperó con atención médica conservadora. Generalmente el tratamiento que se les da a estos pacientes pues no se recomienda que se hagan transfusiones sanguíneas profilácticas, únicamente que se dé tratamiento a los síntomas que presenten. Y bueno, aquí tenemos también algunos registros que hay en la literatura. Pues tenemos a este ex oficial del Servicio de Seguridad ruso. Se trata de Alexander Litvinenko, quien pues él recibió asilo político en Gran Bretaña. Él fue asesinado, fue envenenado por la administración de una dosis masiva de polonio 210. Inicialmente se creía que había sido envenenado con talio porque pues los síntomas que él presentaba eran también característicos de un envenenamiento por esta sustancia. Sin embargo, se identificó el polonio 210 solo después de su muerte. Él pues se enfermó en noviembre del 2006, el 1 de noviembre, lo hospitalizaron y finalmente pues murió el 23 de noviembre, poco más de 3 semanas después. Y los síntomas que él presentó pues únicamente fueron característicos del síndrome hematopoyético clásico, como pérdida del cabello, también tuvo eritema y muerte. Y pues finalmente a las 3 semanas, como es característico de este síndrome, es cuando presentó la muerte. Y esta es el último registro de muerte que se presenta secundario al síndrome hematopoyético. Y tenemos también este caso de este otro hombre que sufrió igual un accidente de radiación. Es un hombre de 26 años, que ocurrió esto en marzo de 1945 en Los Álamos, y él se cree que estuvo expuesto a una dosis estimada de 6 Grays a todo su cuerpo. Sin embargo, su mano derecha pues recibió una dosis excesivamente más alta de 200 Grays y la izquierda una dosis de 30 Grays. Poco después de que sufrió el accidente, pues al parecer hubo cambios muy leves en cuanto al recuento de glóbulos rojos. Pero posteriormente, una vez que presentó la muerte, pues se registró que tuvo incluso un recuento de granulocitos cercano a 0. Pero pues algo característico importante de mencionar en el síndrome hematopoyético es que es muy característico que haya un aumento inicial en el recuento de granulocitos para que posteriormente, algunos días después, pues haya la caída de este recuento de granulocitos a 0 prácticamente. Y pues aquí nada más una línea del tiempo de cómo fue que presentó los síntomas este paciente.
vemos que inicialmente pues lo único de lo que se quejó fue de náuseas, anorexia y vómito, y posteriormente presentó también el tema corporal, presentó náuseas y calambres. También para el día 12 ya tenía mucositis aguda, también presentó caída del vello corporal y murió ya con el recuento de glóbulos rojos, pues con la caída de este. En cuanto al síndrome pulmonar, pues podemos ver que este síndrome solo se ha reportado que en los últimos años, pues a ciertas personas que son expuestas a 8 grays o una dosis mayor, y estas personas que hayan sobrevivido al síndrome hematopoyético como resultado, pues, de que se le dio una adecuada reanimación y un adecuado tratamiento, ya mencionamos bueno, principalmente sintomático, y que fallecieron mucho más tarde, incluso hasta 130 días después de la radiación, pues generalmente fue consecuencia de una neumonitis inflamatoria secundaria o resultado del síndrome pulmonar. Y bueno, pues también tenemos que se presentó un caso en Bielorrusia en 1994 y otros dos en el accidente de Tokaimura en 1999 en Japón. Y este síndrome después de la irradiación corporal total, pues no se observó en los japoneses que fueron expuestos a las bombas atómicas, pero esto debido a que cualquier persona expuesta a 8 grays, pues ellos finalmente murieron de 30 a 60 días después del síndrome hematopoyético y por lo tanto pues no vivieron lo suficiente o el tiempo necesario como para que presentaran complicaciones pulmonares tales como la neumonitis inflamatoria, que es característica de este síndrome pulmonar. Y bueno, pues aquí nada más una imagen en la cual se ilustra cómo apareció el síndrome pulmonar en algunos individuos que fueron expuestos a una dosis de radiación entre 8 y 10 grays, pero que ellos pues sobrevivieron al síndrome hematopoyético mediante el tratamiento con antibióticos, con reanimación importante y también con factores de crecimiento hematopoyético, y vemos cómo con dosis de 8 a 10 grays, pues es que se presentó esta neumonitis inflamatoria clásica o característica del síndrome pulmonar, pero en aquellos pues sobrevivientes prácticamente al síndrome hematopoyético. Y ellos pues murieron mucho más tarde, algunos 130 días después de que se expusieron a la radiación. En cuanto a la lesión cutánea por radiación, pues vamos a ver que en los síndromes hematopoyéticos y también el gastrointestinal e incluso el pulmonar, pues estos pueden estar acompañados y complicados por una lesión cutánea por radiación. Y esta lesión también puede ocurrir en ausencia de síndrome de radiación aguda, porque sabemos que las partículas beta pues no penetran ni siquiera una hoja de papel y los fotones de baja energía, estos sí se pueden depositar a una dosis en exceso solo en el tegumento. Y estas personas que llegan a presentar esta lesión cutánea por radiación, pues llegan a presentar infecciones cutáneas crónicas, principalmente, así como también ulceraciones recurrentes, lo cual complica el proceso, y también pueden llegar a presentar prurito, hormigueo, pérdida del vello corporal, eritema y edema, y descamación seca, que también posteriormente se presenta descamación húmeda, hay ulceración y posteriormente necrosis. Y todo esto puede ser evidente incluso que se presente en cuestión de horas, o no puede verse hasta algunas semanas después, y eso depende pues también de la dosis de la exposición. Y pues aquí tenemos también que esto que ocurrió en 1945, la primera persona en morir del síndrome de radiación aguda, también en el accidente de Chernóbil, pues murió de un síndrome hematopoyético. Esta persona pues existe el registro de que recibió alrededor de 6 grays, pero pues que sus manos recibieron una dosis mucho más alta. Y los daños por radiación en la piel y en la microvasculatura de sus manos, pues incluso le causó gran sintomatología, mucha molestia y gran sufrimiento incluso antes de su muerte para el día 28 de la exposición. Y pues finalmente este paciente, aunque presentó pues sí lesiones cutáneas importantes, lesión cutánea por radiación, pues finalmente falleció debido a un síndrome hematopoyético por una insuficiencia de la médula ósea. ¿En qué fecha fue el accidente de Chernóbil? ¿Mande, doctor? ¿En qué fecha fue el accidente de Chernóbil? Ese fue en 1958.
No. Es que menciono que el accidente fue ahí está diciendo que en 1945, pero el accidente de Chernobyl, ¿cuándo fue? Y dijo que fue en Chernobyl. No, más bien aquí encontré solamente esta imagen de lesiones cutáneas, pero este registro se tiene de esta persona en 1945. Chernobyl fue en 1986, doctora. ¿Mande, doctor? 1986. Sí, le digo que encontré esta imagen de lesiones cutáneas que reportan aquí Chernobyl, pero pues este registro es de 1945. Y bueno, pues otra cosa importante que debemos también mencionar es que las quemaduras por radiación, pues estas generalmente difieren de aquellas térmicas y de las químicas, esto principalmente por la demora entre la exposición y el efecto. Y también porque tienen cierta tendencia a sufrir rupturas recurrentes, incluso después de que se haya formado ya la cicatriz. Estas generalmente pues tienen la característica también de ser muy dolorosas, como quemaduras térmicas de segundo grado, y estas pues también llegan generalmente a infectarse, a presentar infecciones concomitantes, las cuales pues pueden llegar a ser letales, y es aquí donde pues se sugiere el tratamiento con antibióticos. Y la dosis umbral para la pérdida del vello corporal es de 3 Grays, y para que se presente el eritema es de aproximadamente 6 Grays. Perdón, y con dosis de más de 10 Grays, pues la lesión generalmente empeora de forma progresiva, y es cuando se empieza a presentar la descamación seca. También después hay descamación húmeda, hay presencia de ampollas, estas se ulceran y finalmente hay necrosis. Y aquí pues nada más vamos a mencionar algunas cosas importantes, relevantes, algunos datos de la fase latente, o es decir, del síndrome prodrómico, el síndrome de radiación aguda. Aquí nada más podemos ver cómo, dependiendo de lo que les comentaba, que es lo más importante, la dosis expuesta, es que se presentan algunas características, ya sea de laboratorio importantes o clásicas, o características de ciertos síndromes, como por ejemplo aquí podemos ver cómo a dosis mayor de 6 a 8 Grays, pues empieza a haber un descenso de la cuenta de linfocitos, y para una dosis mayor a 8 Grays, pues vemos como ya prácticamente el conteo de linfocitos cae. Y en cuanto a los granulocitos, pues lo mismo, aquí nada más recordar lo que mencionábamos, que en el síndrome hematopoyético, pues de manera clásica, hay un aumento inicial del conteo de granulocitos, para que posteriormente hay caída del recuento de los mismos, y esto generalmente cuando hay una dosis de exposición entre 6 a 8 Grays, mientras que hay caída de los mismos cuando hay una exposición a dosis mayor a 8 Grays. Igual, la diarrea, pues generalmente vimos que es un síndrome, es un dato clásico que se presenta tanto en el síndrome gastrointestinal como en el cerebrovascular, y tenemos que esta, igual cuando hay exposición arriba de 6 a 8 Grays, pues aparece entre los días 6 y los 9, pero cuando ya hay una exposición a una dosis mayor a 8 Grays, pues tiende a aparecer de manera más temprana, como podemos observar aquí en esta imagen, entre el cuarto y el quinto día. En cuanto a la pérdida del vello cutáneo, pues podemos ver también que cuando se presenta 15 días después es una pérdida de vello moderado, mientras que cuando hay una exposición de 6 hasta los 8 Grays, pues vemos que hay una depilación casi por completa para el día 11. Y para el día 10 también llega a presentarse esta pérdida del vello corporal cuando hay una exposición a una dosis mayor a 8 Grays. Y en cuanto a la fase crítica, vamos a ver algunos puntos importantes aquí. Igual podemos observar que en cuanto al conteo de plaquetas, vemos que cuando hay una exposición igual a más de 8 Grays, pues vemos cómo cae el recuento plaquetario.
Aunque aquí, pues, también algunos pacientes, como ya vimos en los registros de los casos de las personas que murieron por síndrome hematopoyético, vemos que finalmente, aunque está indicado las transfusiones, principalmente cuando hay hemorragia activa, pues finalmente estos pacientes tienden pues a no responder, porque finalmente después de la transfusión hay caída nuevamente del conteo de plaquetas. Y aquí podemos ver también cómo a partir de 6 a 8 grays, pues hay igual disminución del recuento plaquetario entre 15.000 y 25.000. De las manifestaciones clínicas, pues vemos cómo a partir igual de 6 a 8 grays, pues el cuadro clínico pues ya tiende a ser más florido, y pues son las dosis que se presentan para que haya enfermedad manifiesta de los síndromes que ya comentamos. Pues estos pacientes tienden a presentar desorientación, hipotensión, sobre todo cuando se exponen a estas dosis altas. Ya hay diarrea, es clásica que se presente, también fiebre alta. Y en cuanto al tratamiento, en cuanto a lo que se recomienda, bueno, pues es que estos pacientes reciban aislamiento, incluso un aislamiento profiláctico, y dependiendo de la exposición, pues será en los días que se recomienda, pero generalmente el tratamiento para todos estos síndromes o para todas estas alteraciones o enfermedades que se presentan posterior a la exposición de la radiación, pues se recomienda que arriba de 4 o de 5 grays, pues se dé un tratamiento sintomático. Es decir, si hay infección, pues iniciar el tratamiento con antibiótico terapia, si hay hemorragia activa, a lo mejor transfusiones, aunque estas pues no se recomiendan, como ya comentamos, de manera profiláctica, porque pues puede haber una alteración en la regeneración de los órganos. Y aquí en las conclusiones únicamente pues comentar que el síndrome prodrómico pues varía en el momento del inicio y también va a variar según la gravedad y según la duración, pero esto va a estar en relación prácticamente o de manera importante con la dosis de la exposición, como ya vimos. Y a dosis cercanas a las que sería letal para el 50% de la población, pues los datos que se presentan generalmente de esta fase prodrómica, pues ya dijimos que son principalmente datos de ataque al estado general, hay anorexia, náuseas, vómito, y también tienen algunos síntomas como fatiga fácil. Y en caso de que haya alguna exposición supraletal, pues los datos que se presentan de forma inmediata prácticamente es diarrea, fiebre, y también hay hipotensión. Y como ya dijimos, únicamente para enfatizar, pues el síndrome cerebrovascular ya dijimos que resulta de una exposición corporal total alrededor de 100 grays. Y en este síndrome, pues ya comentamos también que la muerte se presenta de manera temprana, entre 24 a 48 horas después de la exposición a la radiación. Y ya dijimos también que probablemente la fisiopatología pues se deba a cambios en la permeabilidad de los vasos sanguíneos y consiguiente daño a la microvasculatura. En cuanto al síndrome gastrointestinal, únicamente comentar que este generalmente se presenta en la mayoría de los casos cuando hay una dosis o cuando hay una exposición a una dosis alrededor de 10 grays, y la muerte ocurre de forma un poco más tardía que el síndrome cerebrovascular. Este generalmente aparece entre 7 días después de la exposición, y pues ya también comentamos un poco sobre cómo es que la radiación pues produce este síndrome de denudación del revestimiento epitelial del tracto gastrointestinal, principalmente a nivel de las criptas. Y en cuanto al síndrome hematopoyético, pues tenemos que resulta de una exposición a dosis un poco menores que las que revisamos en otros síndromes. Este se asocia con dosis de 2.5 a 5 grays, y la radiación pues esteriliza algunas o todas las células precursoras nitóticamente activas, y generalmente ya dijimos que este se presenta hasta 3 o más semanas después. Y todas aquellas personas expuestas a 8 grays o más y que sobreviven incluso al síndrome hematopoyético, esto porque recibieron tal vez un tratamiento adecuado, un tratamiento de reanimación intenso importante, así como antibiótico terapia y factores de crecimiento hematopoyético, pero que murieron incluso más tardíamente, algunos 130 días después de la radiación, pues se cree que estos posiblemente presentaron un síndrome clásico pulmonar y resultado de una neumonitis inflamatoria.
Y para los síndromes hematopoyético, el gastrointestinal y el pulmonar, pues ya dijimos que incluso estos se pueden complicar cuando hay una lesión cutánea por radiación concomitante, y esto pues por recibir dosis locales altas en la piel. Y para la dosis letal de 50 para humanos, pues ya dijimos que es entre 3 y 4 grays, pero que para adultos jóvenes sin ninguna intervención médica. Pero incluso esta pues puede llegar a ser menor para aquellos muy jóvenes o para aquellos muy mayores, para ancianos principalmente. Y puede elevarse hasta 7 grays mediante el uso de antibiótico terapia y medidas intensas como infusiones, factores de crecimiento hematopoyético, que incluso pueden aumentar esta LD50 en el síndrome hematopoyético, incluso hasta 8 a 9 grays. Y bueno, pues nada más como comentamos, la primera muerte que se registró secundaria a un síndrome de irradiación aguda, pues fue en 1945 en Los Álamos, y la más reciente comentamos también que se presentó ahora en el 2006, y fue este oficial ruso, Litvinenko, el cual pues su muerte fue secundaria a un envenenamiento por polonio 210, dosis incluso letales. Y en todo el mundo pues también se ha registrado que alrededor de 400 personas pues han sufrido este síndrome de irradiación aguda. Y pues no sé si tengan alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Anaí quiere preguntar algo. Sí, doctor. Perdón, mencionabas que la DL50 se puede llevar hasta 7 grays en el caso de que se utilicen antibióticos. Entonces estaríamos hablando de que se utiliza una profilaxis con antibiótico-terapia. Y si es así, ¿qué antibióticos son los que se prefieren utilizar inicialmente? Gracias. Sí escucho la pregunta. Hola. Sí escucho la pregunta. Doctora Janet. Creo que se desconectó. Hola. No, es el que dice FT, ¿no? 37722. Hola, no sé si me escuchan. Yo sí los veo. Ok, ¿sí escuchó la pregunta de la doctora Anaí? No, no la escuché. Ani, mande. Perdón, Yani, es que no sé si entendí bien, pero cuando mencionabas lo de la DL50 que se puede llevar a 7 grays en caso de que se utilicen antibióticos, entonces mi primera pregunta entonces es, ¿utilizamos profilaxis antibiótica? Y si es así, ¿cuáles son los antibióticos que se prefiere utilizar inicialmente? Gracias. Mira, únicamente recomienda la bibliografía que se dé el tratamiento con antibióticos, pero ya que si hay infección presente, es decir, no profiláctica, únicamente cuando estén ya como tal los datos de infección. Y generalmente, pues, si hay una infección concomitante por, no sé, complicaciones concomitante con algún otro síndrome como el cerebrovascular, el gastrointestinal, esto por lesiones cutáneas por radiación, pues generalmente sabemos que los antibióticos recomendados para piel pues pueden ser del orden de las cicloxacilinas, por ejemplo. Clindamicina tal vez. Creo, Anaí, que ahí de los 7 grays, pues estaríamos hablando de un síndrome gastrointestinal. Alguna bibliografía, pues es que solamente pone antibióticos, pero no dice qué tipo de antibióticos. Y pues como ahí es una diarrea incoercible, pues el tratamiento, pues pues el principal, pues es la hidratación, o sea, hospitalización e hidratación con 7 grays. Pues sí, yo Pero creo que los antibióticos estarían enfocados dependiendo del origen, del sitio de la infección y del germen que estamos sospechando, ¿no?
Ajá, pero de antibióticos no viene como Sí, no tal. mencionan, pero pues sí, pensemos que no sé, que es un síndrome complicado por una lesión cutánea por radiación, pues entonces si es una infección en la piel, pues sabemos que los antibióticos preferidos para piel pues son estos. Gracias. Yo tengo una pregunta para todos. Si reciben a un paciente con síndrome hematopoyético, gastrointestinal o cerebrovascular, muy difícil, muy poco probable, pero cuando atiendan al paciente, el paciente es radioactivo, ustedes tienen que cuidarse. Y es capciosa. Es capciosa. Pues Es que yo pensaría que no sería radioactivo y que no necesitaríamos ninguna protección, así como cuando recibe tratamiento aquí en el hospital. Okay. ¿Alguna otra sugerencia? Sí, o sea, nosotros consideramos lo mismo, que Lo es como cualquier paciente que recibe tratamiento y realmente no tiene la fuente o no, o sea, no Si quedaría no con... trae la fuente, no sería radioactivo. Creo que también nos vamos por esa lógica. Buen día. Va a depender de la fuente, si era una fuente abierta o una fuente cerrada. Así es. Y por eso era capciosa. Si es un paciente que se radió con fotones, por supuesto no están en riesgo ustedes. Sin embargo, si el paciente se contaminó con uranio, con alguna otra fuente abierta, pues entonces ahí sí tengan mucho cuidado y tener un Geiger. Los pacientes de Chernobyl contaminaban a los que los atendían. ¿Qué harían ustedes? Ahí fue uranio y respiraban uranio. Si les colocaban un Geiger, ¿cómo iban a estar? ¿Emitiendo radiación o no? Sí, pues sí, va a estar emitiendo radiación. Sí, exactamente. Entonces, difícilmente vamos a estar en una situación con fuentes abiertas, como lo mencionó el doctor Novello. Nosotros manejamos exposición a radiación con fotones principalmente y pues en Estados Unidos o en otros lados con protones. Entonces, difícilmente van a tener este protocolo. Sin embargo, les recomiendo, han visto lo que ha pasado últimamente aquí en el hospital. Entonces, creo que esta clase más para prevenir o saber qué hacer en un desastre nuclear, pues es para reforzar nuestras medidas de seguridad. Y siempre se los digo, los errores más grandes los cometemos en las situaciones más sencillas aquí en el hospital. ¿Qué es lo que pasa? Seguridad del paciente, nombre y apellido. Eh, ya lo vimos. Entonces, les pido a todos que refuercen estas medidas. Viene ahora, no sé aquí en el hospital cuándo lo implementen, pero la certificación por el Consejo de Salubridad General. Y ahí, dentro de los rubros que marcan, nos equiparan como a los protocolos quirúrgicos. Para evitar una cirugía, tienen que evaluar al paciente correcto y la identificación correcta. Habitualmente se hace el nombre y la fecha de nacimiento. Parece muy bobo y redundante, pero ya vimos qué es lo que pasa si no se hace esto. Entonces, creo que en base a lo que nos va pasando aquí, podemos implementar mejor el control de calidad. Eh, ¿Alguien tiene alguna propuesta o alguna idea de cómo evitar aquí incidentes por radiación? Pues a lo mejor eso que dice de los controles del paciente, no sé, una vez en la braquiterapia con la doctora Sandra, creo que estaba buscando como pulseras para los pacientes y que esas se puedan hacer o sea,
comprar o hacer o pedir en volumen. Entonces, para que cada quien cuando pase a radioterapia, en eso que dice que como equiparar el protocolo de los pacientes de cirugía, ya ve que pues al principio les preguntan nombre y el sitio quirúrgico y eso, no sé, que tengan a lo mejor pulseras para poderlos identificar y siempre que la traigan durante el tratamiento. Pues hay que pensar en una idea práctica. Recuerden que también faltan insumos, ¿no? Si tuviéramos aquí impresoras y pulseras, pues creo que sería adecuado. Pero ya vieron que ni papel ni tinta nos están dando, entonces creo que debemos reforzar nuestras medidas de seguridad por el daño que podemos causarle a un paciente si no recibe el tratamiento individualizado. Si dan un tratamiento de un paciente a otro, o sea, aparte es una cuestión médico-legal bastante complicada. Sugiero que de esta plática, pues, reforcemos nuestras medidas de seguridad. Y la última pregunta nada más. Un paciente que se radió 4 o 6 síndrome hematopoyético, ¿qué estudios le van a pedir? ¿Cuál es el más importante? Una biometría hemática. Sí, solamente para ver la cuenta de linfocitos. Si alguien llega diciéndoles que se irradió, ¿qué le van a hacer? Una biometría hemática, revisar la cuenta de linfocitos. Si sus linfocitos están normales, difícilmente estuvo expuesto. Sí, doctora Sandy. ¿Levantó la mano, doctora Sandy? Sí, perdón. Nada más ahorita, ya que finalicemos, tengo 5 preguntas en modo de encuesta para los residentes y para los pasantes. Cuando usted nos indique, doctor. Ya, doctora. Listo, les debe de aparecer ahí en pantalla. Si no les aparece, me dicen. Listo, creo que ya respondieron 7 de 7. No, todavía no. 8 de 8. Adelante, Chava. No, ahorita sobre lo que decía el doctor Maldonado de implementar cuestiones de seguridad, digo, como recomendación para los R3 y R2 que en algún momento van a ser también R3 y que enviamos planes o incluso nosotros como adscritos, digo, la cadena de seguridad del paciente pues involucra todo, ¿no? O sea, desde técnicos, físicos, médicos. Entonces, muchas veces por la cantidad de pacientes que tenemos, como que omitimos ese tipo de cositas, pero pues más allá también de preguntarle al paciente si es él, su fecha de nacimiento, etcétera, cuando vayan a enviar un plan, chéquense mucho que sí corresponda, ¿no? El número de fracciones que imprimieron, que corresponda con lo que esté en el eclipse, el físico que envíe lo que les corresponde con el número de fracciones.
Muchas veces así como que nos lo ponen para enviar, ponemos la firma y listo, pero sí, sí échense la mano entre ustedes y pues también nosotros que tenemos la responsabilidad. En ese envío de planes también se pueden cometer errores. Entonces, pues nada más para los R3, no nada más es echar la firma cuando se los pidan, sí chéquense muy bien el número de fracciones o si son 2 fases o 3 fases o las que sean, chéquense que se manden de manera escalonada, como debe de ser. Ha pasado en ocasiones que quizá se mandan igual, entonces hay que revertir el plan, o sea, ese tipo de cosas, sí tener cuidado porque también en esta cadenita de seguridad del paciente son errores que se pueden cometer. Entonces también allá en física, tengan cuidado, o sea, es estarnos cuidando entre todos finalmente. Listo, creo que ahora sí ya todos contestaron. ¿Cuál es la vida media de los eritrocitos? 120 días. 120 días. 120 días. ¿Y la de las plaquetas, que es un 6 poquito más? días o 7 ahí de 7 a 10. 7 a 10 días. Por eso no incluye el 10 días. La siguiente pregunta sobre la ventana, la dosis ventana de exposición a la que el trasplante de médula ósea puede ser considerado un método de rescate para la radiación en humanos, ¿cuál es? Yo no sé. Ahí venía, creo, 4 grays. 4 grays. Incluso con 2, 4, 6 grays, el cuerpo solamente puede presentar infecciones, va a presentar obviamente neutropenia, puede presentar neutropenia gravífera, pero incluso con antibióticos puede recuperarse la médula del paciente. A partir de 8 grays, la médula del paciente ya no es capaz de recuperarse. Entonces eso es lo que tradicionalmente se menciona, ¿no? ¿Y cuál es el LD50? 3 a para la 4 exposición grays. a radiación. ¿Cuántos? 3 a 4 grays. 3 a 4 grays, que sí lo mencionaste, ¿no? Y el síndrome gastrointestinal es típicamente causado por una exposición de 7 grays. 10 grays. 7 grays. Puede ser típicamente a partir de más de 10 grays, es lo que está descrito. Pudiera ocurrir a partir de 7 grays, pero no es una como regla, ¿no? Típicamente mencionan que a partir de 10 grays, pero bueno, saben que mucho de esto también depende de la literatura del libro donde se revise, ¿no? Pero sí, 2 y 4 grays ahí sí, ese sí no. ¿Listo? Y pues sí, como menciona el doctor Salvador, pues las medidas así, al final también en el inicio es importante que si están en el inicio solamente esperando la imagen, pues también corroboren que todo el plan esté, aunque no sea de nuestro consultorio, muchas veces podemos detectar varias cosas, ¿no? Desde que no sea no sé, la zona, que a lo mejor, como mencionaba, las dosis por fracción, pues no sea un fraccionamiento convencional y por error se haya puesto invertido, o sea, no sé, en lugar de 25 sesiones de 1.8, 180 sesiones de 25 centigrays, que pudiera llegar a ocurrir. Entonces, también en el momento en el que estén revisando un inicio, también pues aprovechen ese momento para verificar que todo esté en orden, ¿no? Y ese sería mi comentario de aportación. Y también recordar, en la mayoría de los hospitales les toman foto a los pacientes y se colocan en la base de datos. Esa sería otra forma de identificar a los pacientes. Entonces, acá puede también ser una opción, siempre y cuando contemos con los insumos. ¿Algún comentario final por parte de alguien? ¿No? Doctor, nada más, échense también una leidita, digo, a raíz de este tema, de la aplicación clínica que tiene en nuestros tratamientos en cuanto a irradiación corporal total, todo lo que nos ahorita que puede pasar, pues finalmente la irradiación corporal total es algo que se usa, hay guías específicas para irradiación corporal total e incluso en cuanto a la toxicidad, qué es lo que debemos de esperar, qué dosis de restricción podemos utilizar dependiendo del fraccionamiento. Y van a ver que son dosis súper bajitas las que manejan en las guías de cada uno de los regímenes, pero finalmente pues traen su toxicidad y se tiene que aprender a manejar. Entonces sí, échense la vuelta ahí por la página de la ILROC, son del 2018 y son de
acceso gratuito. Entonces sí, revisarlo, están interesantes. Y por último, un comentario. Revisé que había escrito si algo nuevo, porque es un tema pues ya viejo, y pues solamente es donde más experimentación con animales hay, sobre todo para buscar nuevos fármacos. Están por patentar un fármaco en Tolimod para tratar de mejorar la respuesta de la médula ósea en caso de que se llegue a presentar el síndrome hematopoyético, pero es donde más experimentación con animales actualmente. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Me escucha? Sí. Ok, perdón. Chicos, no he podido comunicarme, pero he estado con la plática. Lo de Chernobyl fue el 26 de abril de 1986. Fue terrible y Suiza, los otros países, fueron los que se dieron cuenta. Está lo de Ciudad Juárez, de hace más de 30 años. Aquí tuvimos pacientes, ha habido una cadena de muertes a pesar de tantos años. Segundo, yo quiero que revisen, por favor. Perdón, buenos días. Quiero que revisen en la página de la Agencia Internacional de Energía Atómica están inscritos todos los accidentes que ha habido en el mundo. De hecho, hay creo que un libro y ellos se han dedicado a todo esto. No tanto para nosotros que somos radiooncólogos que estamos conscientes, sino más bien es tener conciencia y el conocimiento de lo que tenemos que hacer. Acordarán ustedes hace como 4 años, 5, lo que pasó con la fuente de cobalto que venía de Tijuana, se quedó en un pueblito del Estado de México y que robaron la camioneta. Lo que no sabían es que ahí iba una fuente. Y se robaron la camioneta porque pues así es esto. Finalmente, la fuente se la llevaron a un lugar donde es de crecimiento de maíz y cosas de esas. Y estaban los pellets. Vino la agencia internacional para buscar. Aquí tuvimos un paciente nosotros. Sí, eso fue en diciembre. Estuvo terrible y el paciente estaba muy preocupado. Yo por ahí debo de tener unas fotos del el eritema en la espalda porque era bomba de cobalto, sacó como la espadita de 40 centímetros y se la llevó porque brillaba mucho. Bueno, detalles así que tú dices es risible, pero aquí ya nos tocó ese síndrome. Estuvo en terapia intensiva, luego terminó el señor bastante bien y por él fue que nos dijo, y qué bueno que él enterró esa famosa espadita, que era donde se abría de los pellets, y no se la llevó a casa. Fue el simple hecho de habérsela puesto en el hombro. Y voy a buscar las fotos y a ver si se las paso. Pero sí tuvimos esto, sí nos podemos enfrentar, porque tú dices, oye, Zaida, es imposible. Sí nos enfrentamos. Tuvimos que estar dando informes a la dirección general porque no nos permitían hablar al periódico, obviamente, y todo era por parte de la doctora Mercedes Juan, que era la secretaria de salud, pero fue terrible la situación porque los pellets son de milímetros y era terrible. Tuvimos que hacer como un simulacro, cómo quitas la fuente, porque nosotros ya lo habíamos quitado en 2 ocasiones, que era para el cambio cuando llegó el Unique 1 y luego el Unique 2, eso ya lo sabíamos nosotros y acababa de pasar. Y ese fue en marzo, y en diciembre fue que venía de Tijuana. Tenemos que estar preparados. Segundo, a niveles privados, y aquí siempre lo he pedido, pero no lo tengo, es la fotografía que se pone, que se toma la foto al paciente y que queda pegado al acelerador para que el técnico tiene que checar, aparte del nombre y la fecha, es la fotografía. Acuérdense que el paciente cambia muchísimo por la quimio, porque el avance de la enfermedad, etc. Y otra de las cosas es que por favor revisen en la página de la Agencia Internacional de Energía Atómica, donde están accidentes, y ahí se pueden pasar un buen rato leyendo, porque hay libros de todo esto, desde que la agencia ha estado recopilando.
es un tema muy importante para todos nosotros porque sabemos ahora qué nos puede pasar a nosotros como radiooncólogos. Cuando nosotros vamos a radiar irradiación corporal total, si tú no das las indicaciones bien y por escrito con el físico, y tú dices qué dosis, es muy fácil que puede dar otra dosis y mata al paciente. Y él dice, tú me dijiste esto, todo por escrito, jóvenes. Eso es lo que les va a salvar. Y es muy importante estar con el físico mucho antes de la aplicación. Y tú tienes que checar, no eres físico, pero tú tienes que checar la dosis y tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Si no, no lo hagas. Y no lo hagas porque está de por medio de la vida del paciente si hay un error. Y más en una irradiación corporal total. Y esto es muy fácil porque obviamente nosotros sí lo hicimos cuando estábamos en la residencia por el trasplante de médula. El plan es que vamos a tener otra vez esas irradiaciones de 6 a 8 pacientes al año. Estamos viendo cómo nos van a dar todo el material que necesitamos, porque como no hay quimioterapia, puede haber hasta 10 pacientes al año, que si no hay esa quimio, tenemos que dar la irradiación corporal. Yo espero que ustedes tengan esa experiencia y todos tenemos que estar allí cuando se haga esa irradiación, porque ya es un proyecto y está bastante avanzado. Entonces, sobre los accidentes, mucho cuidado con todo lo que podemos hacer, porque aparte de lo de Chernobyl, etcétera, los accidentes en realidad los provocamos en el aspecto de que no tenemos el tiempo suficiente de estar checando todo lo que vamos a hacer, porque ya tenemos la seguridad y todo. Aquí no va a haber seguridad, aquí siempre tenemos que estar checando, porque está la vida del paciente, y acuérdense en radioterapia, sí, nosotros damos una dosis mal, no se puede revertir, no se puede revertir, el daño ya es permanente. Entonces, sí necesito que pongan atención a esto y estar muy al pendiente siempre, y no es de que estoy desconfiando de todo mundo, desconfío de mí misma si yo no estoy segura de lo que yo estoy haciendo, y checar, y no estoy, es que no le confío al físico, no, yo necesito que estén bien las cosas, porque al final todos somos involucrados, todo ese equipo es para ese paciente, pero al quien demandan es al médico. Entonces, nosotros tenemos la mayor responsabilidad porque somos los que estamos prescribiendo, ¿de acuerdo? Lean lo que pasó en Costa Rica, lean lo que pasó en Panamá, todo eso está en el organismo, para que chequen de lo que el médico pidió y de lo que pasó con la máquina, con la planeación que hicieron los físicos. Y esa gente nos tocó que vinieran acá después a un reentrenamiento. Por favor, chequen eso. Eso es lo único que yo les puedo decir. Y una disculpa, pero en mi teléfono no tenía yo sonido y me vine aquí a la oficina del doctor Maldonado. Muchas gracias. Tengo junta. Sí, gracias. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Buen día.